No me hicieron acuerdo. Pero ahora sí ya estamos empezando a grabar. Ah, ya, para el parcial. Teoría, no sé. En mi semestre eran puros prácticos, ¿eh? Puros ejercicios, pero como creo que ahora la Inge su costumbre es meter teoría. Ya, entonces déjame sacarle un screen a esto y pasamos al siguiente ejercicio. Ok, aquí está el diagrama. Solo que no lo voy a ver en ese momento. Pero no son difíciles los parciales, no solamente es pensar, practicar, pero veamos a ver dónde están los ejercicios. A ver, estamos con la ingeniera Garzón, ¿no? Hoyo, Garzón. Aquí vamos a buscar. He visto que en los modelos de la Inge siempre entra una pregunta teórica. Creo que le gusta que coloquen teoría. Bien, esta fue del Z2 y si no me equivoco, la otra es del SF. Ah, y creo que con ustedes hicimos la número 3 de acá, ¿no? Bien. Ya, por si acaso, esto era enunciado cuando la ingeniera resolvió un modelo en el semestre 2021-1. ¿Ya? Ahí decía las fases de la resolución de un problema y ahí habían tres. El inciso B era lo correcto y la otra, ¿cuáles son las estructuras de control? Y era el inciso A. ¿Ya? O sea, esa vez colocó dos teóricas, ¿no? Brutal. Así que ella les comparte un libro. Ese libro creo que ahí hay un poco más de teoría. Incluso la dije cuando vas en clase. No estoy muy seguro, pero debe haber. Escribe en la pizarra, que como acuerdo. ¿Me? 200 preguntas. Brutal, ¿eh? Asustando. No me asusten así. Bien, ¿cuál hacemos? ¿Este o este? La anterior clase hicimos la 3. No creo que la 2 porque la 2 ya ha practicado demasiado. Entonces, la otra es esta.
Esta de 3 de acá la hicimos en la anterior clase, creo. A ver, debe estar en el Classroom ya. Revisen el Classroom. Aquí, ¿cuál fue el último que hicimos? 5 días, ¿no? A ver. Últimamente he estado colocando qué es lo que hago en cada clase. Antes no sabía, no, ni me acordaba. Aquí, por ejemplo, dice eliminar los dígitos mayores y menores de un número. E hicimos el examen 1.20.23.1, o sea, del anterior semestre. Calcular el área mayor, área menor y promedio. Es este. Ya lo buscan en el, en el Classroom. Entonces hagamos este de acá. Sí. No. Ya ahora hagamos hasta donde podamos llegar ya. Ok. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ok. ¿Qué número es? La 3 igual. ¿No? Bien. A ver, lógicamente, ¿cómo piensan ustedes? ¿Cómo piensan cuando hacen esto? Tienen que pensar. Están en el examen, razonar, pregunta. Obviamente, la pregunta es simplemente el diagrama, ¿no? Por ejemplo, leer el número por teclado, tanto, tanto, debe mostrar la cantidad de pares, algoritmo y prueba. Entonces, son dos cosas, algoritmos y pruebas. Dos cosas. Ahí lo dice, algoritmo y prueba. Primera pregunta, primero hay que entender el problema. ¿Qué nos está pidiendo? Requisitos, ¿no? Requisitos. Entender el problema. ¿Qué nos está pidiendo? Primero, leer n números por teclado. Ya, vamos a leer n números. Y mostrar el promedio. El promedio. Ya. Mostrar promedio. Aquí no promedio. De los que lleguen de forma ascendente. También debe mostrar la cantidad de números pares e impares. O sea, cantidad de pares y cantidad de impares. ¿Qué más? Ahí hay un ejemplo. Si n es igual a 6, estos son los números. El promedio ascendente, dice, ¿no? Entonces, luego tenemos la cantidad de pares, que son 3, y la cantidad de impares. ¿Ok? Últimos. Y analicemos el promedio. Fíjense de forma ascendente. El 10, el 20, el 23 y el 70. Uy, está brutal, ¿eh? Está brutal. Está brutal, jóvenes. ¿Cómo lo harían? Ya. Esto es el requisito. Belleza. Ahora, ¿qué tenemos como entrada? Salida. Así de lo rápido vamos a hacerlo ya. Para ser más rápidos. Entrada y salida. ¿Qué hay como entrada? Solamente ingresan la cantidad, ¿no? La cantidad. Esa es la cantidad. Eso es entrada. ¿La cantidad de qué? La cantidad de números. ¿Ya? Y la salida. En la salida vamos a tener. Esta es la parte de mi análisis, ¿no? La salida simplemente tenemos tres cosas. Estas tres cosas. Promedio, cantidad de pares y cantidad de impares. Son tres cosas. Uno, dos y tres. Sabemos que este es el promedio. Es de la cantidad de pares y la cantidad de impares. ¿Ok? Eso es la salida y la entrada. Como ya tenemos todo. Ahora, ¿cómo hacemos el ciclo? ¿Ya? En su mente obviamente tienen la variable i, donde i empieza en cuánto? En 1. La condición, mientras i sea menor o igual a la cantidad. ¿Ya? En este caso n, ¿ya? Digámosle n. O sea que al inicio tenemos que hacer n va a ser igual a leer n, ¿no? Leer n. Y por último, dentro i va a ser igual a i más 1. Esto es el ciclo. Simplemente es el ciclo. ¿Ok? No se olviden, así normalmente funciona un ciclo. Inicio, es que así lo hace el es una.
Para que ustedes entiendan mejor así. Y esto es lo que está dentro, ¿ya? Siguiente. Ciclo. ¿Para qué? Para que veamos qué números vamos a tener. En este caso el 10, luego el 3 y así, ¿no? Ya, está bien. ¿Cómo calculamos la cantidad de pares? La cantidad de pares. Simple. Se crea un contador cantidad de pares. ¿En cuánto inicia? La cantidad de pares va a ser 0. Ya. ¿Cuándo va? Hay una condición ya. En esa condición vamos a preguntar si en este caso leer n, ¿no? Necesitamos el número. Este va a ser un número. Colóquenle, o no le digamos a esto n, digámosle, o coloquémosle a esto de acá, coloquémosle x, ya. Va a ser una variable x. Esta va a ser x y así. Entonces, la condición va a ser si es que x es par. ¿Cómo sé si x es par? ¿Cómo sé si el 10 es par? Lo dividen entre 2. 2 por 5, 10, me da 0. Este 0 me representa el par. Entonces, x mod 2 igual a 0 es una condición. ¿Ya? Si esa condición se cumple, ¿qué vamos a hacer? El contador va a incrementar, el contador de pares va a ser igual al contador de pares más 1. Eso es la cantidad de pares. ¿Ya? Con eso hacemos todo. Ahora me falta la cantidad de impares. ¿Cómo saco la cantidad de impares? Ya lo mismo. Cantidad de impares. Al inicio vale cantidad de impares, ¿verdad? 0. Luego va a haber una condición. La condición para saber si un número es impar es la misma que esta. Dividen un número impar, lo dividen entre 2 y esto les va a dar 1. ¿Ya? Pero prácticamente es lo contrario a esto, ¿ya? Es lo contrario a esto. Aquí es porque si es falso. O sea, si esto es verdadero. ¿Vale? Hace esto. Lo mismo hay que hacer acá. X mod 2 si es igual a 1, digamos, ¿no? Cuando ustedes hacen la división entre 2, solo tienen dos posibles valores en el mod. El 0 o el 1. Pueden preguntar si x mod 2 es igual a 1 para saber si es impar. Sí. O lo hacen en la misma condición, pero se van por falso. O sea, hacen lo mismo, solamente que es por falso. Si es por falso, la cantidad de impares es igual a la cantidad de impares más 1. Claro, si esta condición no se cumple, porque sabemos si es par, o sea, si es 0 es par, si es 1 es impar. ¿Es igual a 0? No, falso. Incrementamos los impares. Y así tenemos la cantidad de pares y cantidad de impares. Ya tenemos esto y esto. Hay que hacer el promedio, está un poco complicadito, ¿eh? ¿Cómo puedo saber en mi mente, cómo puedo saber si el anterior que vino? Porque sabemos que ahorita x vale esto, ¿no? X vale esto. ¿Qué hacemos? Guardamos un auxiliar, ¿ya? Un auxiliar. Vamos a guardar el 10. ¿Ok? Luego, este x va a pasar acá. O sea, voy a tener al 3. ¿Cómo sé si es ascendente? Pues pregunto. Este nuevo x, o sea, el auxiliar, creo que me dice el auxiliar, digámosle anterior, ¿ya? Anterior. Entonces vamos a ver anterior. Ya, sí, anterior. Pregunto. ¿El anterior es menor que x? ¿10 es menor que 3? No. No pasa nada. Viene acá. El anterior, que es 10, es menor que x vale 20. ¿10 es menor que 20? Sí, verdadero. Ah, ¿qué vas a hacer? El anterior va a actualizarse. El anterior va a ser igual a 20. Y aquí mismo, cuando encontremos esta condición se cumpla, hacemos la suma de esto de acá. O sea, esta sum, va a ser equivalente al 10 más 20 más 23 y el más 70. Y tenemos un contador. El contador va a ser igual a 1
más 1 más 1 más 1 que da 4, ¿no? O sea, que además de calcular el anterior, tengo que decirle la suma va a ser igual a la suma más x. Ahí estoy sumando el 10. Luego el 20, luego el 23, luego el 70. Obviamente aquí no voy a poner 20, ¿no? Tengo que poner x. ¿Ya? Y aquí abajo al final, c va a ser igual a c más 1. Tengo que contar, ¿no? 1. Tengo que sumarle 1. ¿Ya? Es la única forma que se me ocurre de momento hacer esto. Cierra acá, cierra acá. ¿Ya? Si esta condición se cumple, ¿es por qué? Porque encontramos un nuevo elemento, el cual es mayor que el anterior. Si aquí se reemplazó el 20, que ahora antes vale 20 ahora, buscamos el 11, no, aquí está el 11. 20 es menor que el 11, falso. No hace nada por falso y cierra. Buscamos acá. 23 es menor que el 20. Un rato. Hay un detalle. ¿Cuánto es el anterior? 20. ¿Cuánto vale x? 23. 20 es menor que 23. Verdadero. Viene por acá, se actualiza esto y suma el 23, ¿no? Este 23 y este de acá. ¿No? Y con eso funciona, joven. ¿Ya? Es la única forma de mantener el estado anterior. ¿Por qué? Necesitan saber, ¿no? Y así tienen que pensar en el examen. De igual forma. Necesitamos la suma, necesitamos C y necesitamos el anterior. Y fíjense que el anterior tiene un comportamiento raro, ¿no? Sí. Leamos los comportamientos. Primero que nada, hagamos el comportamiento de anterior. ¿Cuánto tiene que valer anterior para que se cumpla esta condición? 0. Tiene que valer 0. ¿Ya? Porque asumimos que los números que vamos a ingresar son positivos. O si quieren, en el peor de los casos, quieren verlo así en el peor de los casos, ¿cómo podríamos hacerlo? A ver. Sí, es la única forma. Asuman que los números van a ser positivos, no van a entrar números negativos. ¿Por qué? Porque tampoco en el promedio nos va a joder. ¿Ya? Son como notas, péganlo como notas. Entonces, el anterior tiene que valer 0. Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento anterior? El siguiente. El comportamiento anterior es el siguiente. Anterior al inicio, ¿vale? 0. Luego, hay una condición. ¿Qué hace esa condición? Si anterior es menor a x, ¿qué va a pasar? Hay que incrementar el anterior, hay que actualizar el anterior. A usted, buenas noches, disculpe que la interrumpa. Buena. El documento que lo está trabajando lo voy a pasar al grupo, ¿no? Este documento Sí, sí, está en el Classroom, ¿ya? O ya, sea, ya, o muchas sea, gracias a usted. hay un enlace, ese Sí, enlace trabaja en tiempo real. Si ya, ustedes van muy bien, a, a usted. ¿ya? Ya, ya. Lo único que tendrían que hacer ustedes es venir acá, buscar acá y obviamente buscar el nombre que le puse. Y ahí va a estar, ¿ya? Entonces, no se olviden, anterior mantiene el estado anterior. Obviamente del actual en X lo reemplaza. Nada más, ese es el estado del anterior. Así enseña el IGES 1, pero enseña más lento, obviamente. Y toda la clase es un ejercicio, creo que hacemos dos. Uno, creo que es. Ya. Así. Ese es el estado del comportamiento de la variable anterior. Esto lo mantengo así para que me acuerde cómo va a trabajar y directamente haga el diagrama a lo rápido. Y no tengo que pensar. Que estamos pensando ahorita, ¿no? Para ver cómo va a funcionar. Si no, sería en vano hacer todo esto. Ya tengo el comportamiento anterior. Falta el comportamiento de la suma. El comportamiento de la suma es similar. El comportamiento de la suma es similar. Suma, al inicio va a tener que valer 0, obviamente, ¿no? Tiene que acumular un valor. Entonces, suma va a ser 0. Luego, obviamente va a depender de la condición, ¿no? Si anterior es menor a x, recién hace suma igual a suma más x.
Es la única forma. Igual para el contador, ¿ya? Para C, al inicio tiene que valer 0. Porque es un contador simplemente. Contador de elementos que mantengan el orden ascendente. Y aquí hay una condición. Y en la condición preguntamos si el anterior es menor a X. Si eso se cumple, verdadero, contador igual a contador más 1. ¿Ya? Y así se acabó. Ahora, si se preguntan cómo sale el promedio de todo esto, yo digo que sale el promedio es la suma, lo dividen entre la cantidad. Eso es el promedio. Eso es el promedio, ¿no? La suma de todo eso lo dividen entre la cantidad. Y ahí sacan el promedio. Ok. Uy, ya valimos, se pegó a la imagen. Ah, imagino. Igual, tengo que sacar esto. Ok, entonces ya tenemos todo. Ya está hecho. El diagrama ya solamente es copiar. Bien. Y al final, obviamente, al final de todo esto, tienen que imprimir esto ya. Cuando acaben todo el ciclo, si quieren, colóquenlo al final. No sé, al final. O sea, al final de todo, imprimen esto. ¿Ya? Al final de que se calcule la suma y todo eso, al final de que salga el ciclo, hacen esto. O en todo caso sería acá, ¿no? Al final del ciclo, al final de todo esto, imprimen todo eso, todo lo que les está pidiendo. ¿Ya? Pero pasámonos a PCIN y vamos a crear uno nuevo, ¿ya? Archivo nuevo y hago lo mismo que tenía hace rato. Ahora tengo que copiar la lógica, ¿no? Primero hagan el ciclo, primero hagan el ciclo. Entonces, bueno, y empieza en 1, dice, ¿no? Y empieza en 1, el ciclo. Mientras i sea menor o igual a n. Me olvidaba. Leer n. O sea, aquí ingresan leer n. ¿Ok? Y dentro del ciclo, i igual a i más. ¿Vale? I igual a i más 1. Y falta la salida. Aquí hay un fin. ¿Ya? Aquí hay un fin. Donde ustedes tienen que mostrar la cantidad de pares, la cantidad de impares y el promedio. Esos tres tienen que mostrar. Entonces aquí yo me puedo decir, digamos, ¿no? En salida. Puedo decir acá cantidad de pares. Por acá, cantidad de pares. La otra, cantidad de impares. Los puntos, cantidad de impares. Y al finalizar, el promedio, ¿no? Toma, o si no, aquí ya directamente le pueden colocar. Bueno, colóquenle pro. Ahí. Ya. ¿Qué hacemos acá? Ya la salida es lo de acá, lo que les había dicho. Venimos acá. ¿Cómo calculo la cantidad de pares? Y hay algo importante acá. Me estoy olvidando de leer. Ya, el leer en números. Eso tiene que estar acá adentro. No me dio el tiempo, el espacio. ¿Ok? Eso tiene que estar acá adentro. Vamos a leer n. Ok. Vamos a todo esto de acá. Ya, acá no me dio el espacio, creo, porque no lo coloqué. Entonces, esto vendría a ser acá, al final casi. ¿Ya? Pero aquí dentro de siguiente, yo tenía que colocar leer n. Bueno, no leer n, x. Y, vamos, aquí, leer x. ¿Ya? Y todo esto equivale al siguiente. ¿Ya? O sea, por leer x tengo que darle un valor. ¿A quién? Al 10. ¿Cómo ingreso el 10? Acá ingreso el 10. ¿Ya? Ahí. Ahí. Ok. Entonces, me falta eso, ¿no? Ingresar el X.
Ahí está. Ya está. Ya hice el ciclo. Ahora vengo acá, los pares. Empieza en 0. Vengo acá, digo la cantidad de pares empieza en 0. Ya. Luego hay una condición. Y la condición es la siguiente. Cuando ya tengo a x, pregunto. X mod 2 igual a 0, ¿no? X mod 2 igual a 0. Si es verdadero, cantidad de pares incrementa. Si es verdadero, cantidad de pares igual a cantidad de pares más X, ¿no? Más 1, han dicho. Y más 1. Ya. Eso es cantidad de pares. Cantidad de impares es lo mismo, solo que ahora por falso, ¿no? Por falso. Entonces, acá lo voy a dejar esto un rato. Porque la cantidad de impares igual a 0. Lo mismo, solo que ahora por falso, colocan cantidad de impares igual a cantidad de impares. Ya. Si no hubieran querido hacerlo así, se pudieron haber hecho otra condición. O sea, así, x mod 2 igual a 1. Y ahí recién traen esto acá. Funciona aquí. Si lo dejan así, es lo mismo. Va a funcionar lo mismo. Solo que va a preguntar dos veces, ¿no? Pregunta, si es par, hace esto. Y luego va a preguntar, es impar, hace esto. Para no preguntar así dos veces, yo lo trato de colocar acá. Ya que, ¿por qué? Porque les dije. Cuando dividan entre dos, solo tienen dos resultados en el mod. 0 o 1. O sea, bien va a ser 0 o bien va a ser 1. No hay de otra. Ya, por eso lo dejé así. Después, ya acabé con los impares. ¿Sí? El anterior, falta el anterior. Pues aquí ya coloco el anterior. El anterior va a ser igual a 0, ¿no? ¿Ah? Y hay una condición, ¿no? Hay una condición donde voy a preguntar si el anterior es menor que x. Si eso es verdad, ¿qué pasaba? Se actualizaba x, ¿no? X es igual a... Bueno, el anterior es igual a x. Correcto. Si es verdadero, se actualiza. Bien. Ahora falta la suma. La suma empieza en 0. Entonces la suma empieza en 0. Este anterior voy a colocarlo arriba ya. Suma empieza en 0. Y el anterior la voy a colocar acá arriba. Pero igual en 0. Suma igual a 0. Si la condición se cumple, suma incrementa. Más x, ¿no? Se cumplió. Suma incrementa suma más x. Correcto. Y por último, el contador. C igual a 0. Y aquí incrementa C igual a 11 más 1. Ya. Entonces, el contador C igual a 0. Y aquí incrementa C igual a 0 más 1. ¿Ok? Y ya tenemos todo, pero aquí no hay promedio, ¿no? Tengan cuidado, tengan cuidado. Puede que el promedio no exista, puede que no exista. ¿Por qué? Porque si no ingresan ningún número, puede que el promedio no puedan dividirlo entre 0, ya que C vale 0. Lo único que yo les diría es lo siguiente, ¿no? Hacen acá lo siguiente. Hagan una condición simple para el promedio. ¿Por qué? Porque no puede ser el denominador 0. ¿Ya? Aquí cuando van a sacar el promedio, no puede ser su denominador 0. Este de acá, en el promedio, tienen que dividir la suma entre la cantidad, dividirlo, ¿no? Ese es el promedio. Pero este C tiene que ser diferente de 0. Por defecto le ponemos 0, si no. O sea, es opcional, pero siempre es bueno ser precavido. Entonces acá, pregunto, C es igual a 0. ¿Qué pasa si C es igual a 0? Ah, el promedio. Si C es igual a 0, el promedio, digamos, le ponemos 0. Caso contrario, el promedio va a ser a la suma dividido entre la cantidad. Porque sabemos que no va a ser 0, falso. Y ya estuvo. Ejecutamos. Hagamos el ejemplo. Ojalá sea ese, ojalá funcione la primera, ojalá. Son 3, 4, 5, 6. 6. Ingresamos el 10, el 3, el 20, el 11, el 23 y el 70. Belleza. ¿Cuánto valen los pares? 3. Los impares, 3. ¿El promedio? ¿Cuánto es el promedio? Sumen todo eso y divídanlo entre 4. ¿Ya? 10 más 20 más 23 más 70.
123 me sale. 123 dividido entre 4 me da 30.75. Correcto, ese es el promedio, joven. Estamos bien. ¿Ya? Entonces, simplemente era eso el ejercicio, ¿ya? Ahora, pregunta seria. Aquí no acaba el examen. ¿Por qué? Porque han hecho el diagrama. ¿Qué les falta? ¿Qué les falta en todo esto? Les falta la prueba. Correcto. Les falta la prueba. ¿Ya? Y yo voy a hacer la prueba, pero voy a hacer con dos datos, no voy a hacer con muchos datos. Porque es para que simplemente vean cómo funciona la prueba. Y no nos aburramos, digamos, ¿no? Bien, ¿qué hacemos en la prueba? Este es el primer paso y este es el segundo. Llamémosle aquí. Bueno, tengo los enunciados por allá, creo. Aquí está. Necesitamos la prueba de estas dos cosas. Y estamos en modelos, ¿no? Vamos acá. Necesitamos, aquí está la prueba de diagrama de flujo y aquí está la prueba de historia. ¿Ya? Eso es lo que nos está pidiendo, o sea, eso nos están pidiendo en el examen. No es que yo me estoy inventando. Ok. Entonces, empecemos. Bien, ¿qué variables tengo? Tengo n, tengo i, tengo n, tengo el anterior, tengo cp, cantidad de pares, cantidad de impares, suma, todavía no, insertar a la derecha, insertar a la derecha, la suma, c y el promedio. Y me falta uno más todavía. La pantalla ya. Empecemos. ¿Qué valor le voy a dar a n primero? Me dice ingrese n. Ya, dale un valor ¿de cuánto? De 2, ¿ya? De 2 para que me hagamos una prueba pequeña. O de 3, ¿ya? ¿Cuánto vale i? 1. ¿Cuánto vale anterior? 0. Aquí lo coloqué entre amarillo para que se resalte. Ya. ¿Cuánto vale cp? 0, ci 0. cp 0, ci 0, sum 0 y c 0. Todo lo de acá es 0, ¿no? Está bien. ¿Cuánto vale i? 1. Entonces aquí digo 1 menor o igual que 3, verdadero. ¿No? 1 menor o igual que 3, verdadero. Veamos por verdadero, me dice ingresa x. Chucha, aquí me faltó x. Entonces, insertar a la derecha. X. Entonces, en x, ¿qué ingreso? Ingreso en el primer valor. El 10. Ingreso el 10. El valor de 10 ingresé, se lo di a x. Ya. 10 mod 2. Si dividen el 10 entre 2, ¿cuánto les va a dar? 0. Entonces, 0 es igual a 0. Sí. CP más 1. ¿Cuánto vale CP? 0. Más 1, 1. No, lo guardo en CP. Correcto. ¿Cuánto vale el anterior? 0. ¿Cuánto vale x? 10. 0 menor, igual, 0 menor a 10, verdadero. Vengo por acá, reemplazo el anterior, se reemplaza por x, 10. La suma, ¿cuánto vale la suma? 0. ¿Cuánto vale x? 10. 0 más 10, 10. Lo guardo en suma. Correcto. ¿Cuánto vale c? 0. ¿Cuánto vale 1? Digo 0 más 1, me da 1. Lo guardo en c. Ahí está. Vengo por acá, incrementa más 1 y vale 1 más 1, 2. Lo guardo en i. Vengo por acá a izquierda, voy por arriba. 2 menor o igual a 3, verdadero. Ingreso otro valor para x, me dice ingreso el 3. Sí, está bien. 3 dividido entre 2 me da 0. ¿Cuántos es 3 mod 2? Pues dividan. 3 dividido entre 2 me da 1 y aquí me da 1. 1. Entonces aquí dice, este 1 es igual a 0. No, falso. ¿Cuánto vale 6? 0 más 1, 1. Entonces ahí recién aumentan 1. ¿Ok? Ok. Vengo por acá. ¿Cuánto vale el anterior? 10. ¿Cuánto vale x? 3. 10 menor que 3. Falso.
Se va por falso. Incrementa ahí. A 3. No. 2, 1, 2 más 1, 3. Viene por acá, va por arriba. ¿Cuánto vale ahí? 3. Menor o igual que 3, verdadero. Ingresa otro valor para X. Ingreso el 20. Ok, el 20. El 20 dividido entre 2, ¿cuánto me da? 20 mod 2 me da 0. Todos los que son pares me dan 0. 0 es igual a 0, verdadero. Incrementa CP que vale 1 más 1, 2. 1 más 1, 2, lo guardo en cantidad de pares. El anterior vale 10. Es menor que el 20, correcto. ¿Qué vas a hacer? Verdadero. Anterior va a reemplazar a, lo coloco. Lo que vale X lo coloco en anterior. 20. ¿Cuánto vale la suma? 10 más 20, 30. No, 10 más 20, 30. ¿Cuánto vale C? 1. Más 1, 2. Tengo por acá, igual y más 1. Incrementa 4. Viene por acá, viene por acá. ¿Cuánto vale I? 4. Menor o igual a 3. ¿Verdadero? No. Falso. 4 es menor o igual a 3. Falso. Se va por falso. Me dice cantidad de pares. Ahí estoy colocando. Cantidad de pares. ¿Cuántos pares hay? CP, ¿cuánto vale? 2. 2. Cantidad de impares. Es otra salida, ¿no? Cantidad de impares. ¿Cuántos impares hay? 1. Y por el final, ¿cuánto vale C? 2. 2 es igual a 0. Falso. Suma dividido entre C. Divida o suma 30 dividido entre 2, 15. Lo guardan en promedio. 15. Promedio 15. Y coloca promedio 15. ¿Ya? Entonces lo que acabamos de hacer ahorita simplemente es una prueba de escritorio de lo que hace este diagrama de flujo. Y acabó ahí, ¿no? Promedio. Y no se olviden, en su examen, esto es una pregunta de esta figura, tiene que ser así. No se olviden. Así, no, no como lo dejan acá, PCN. Este es lo mismo. ¿Ya? O sea, tienen que colocarlo así. Que sea. ¿Ya? En el examen. Bien, jóvenes. Entonces, finalizamos con la clase de hoy. Una pregunta, José. Sí. ¿Qué pasa si no colocamos esa 12. figura? ¿Cuándo? O sea, colocamos como si fuera el diagrama de flujo nomás, como si está en PCI y no colocamos como esa lomita hacia abajo. Es que la Inge enseña así, pues. ¿No ves? O no les enseña, o aquí lo coloca en la pizarra. Ya, ya, ya. ¿No ves? O sea, tal vez para la Inge va a ser algo raro. Pues le digo, no, mejor no arriesgarse, digo. Ya, ya, ya. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. La clase lo subo más tarde, ¿ya? Chao, chao. Chao, Inge. Chao, auxiliar. Chao, sí. Chao, chao, jóvenes.